Multiva. Invierte en megatendencias tecnológicas. Fondo MB Fang Más presenta. Primero y antes que nada, mi querido Arnulfo Rodríguez, quiero ofrecerte una disculpa. Sé que los martes es el martes de Multiva, pero la verdad, en la entrevista que hice con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, duró 40 minutos de programa. Te agradezco tu paciencia, amigo. Fue un gusto, David. Fue algo interesante. Y bueno, como dice o solía decir Bob Ross, son accidentes felices. Pues la verdad es que sí, porque había faltado que el gobierno fijara una posición, que es la primera posición que fija sobre la crisis de la banca en los Estados Unidos y el riesgo de que pudiera haber de contagio. Yo tengo una teoría y te la voy a compartir antes de que empiece a hablar. Que algo que tiene que aprender el analista del mercado y el regulador es que estamos viviendo la era, se lo decía ayer a Gabriel Llori, se reía mucho, que es el tema de las quiebras virales de los bancos. Que a diferencia de 2008, 2009, hoy sí hay un factor muy relevante de la rapidez con la que se propaga la información y cómo mucha gente toma decisiones, diría yo, muy atrabancadas. Sí, totalmente de acuerdo. Finalmente, lo que hemos visto estos días es el riesgo de un pánico bancario generalizado. Eso es lo que tuvieron que desarticular las autoridades de Estados Unidos. Y cuando ves la perspectiva de los números, la información más a detalle, pues realmente el sistema de Estados Unidos no está en riesgo, pero la percepción generada en redes sociales, generada por los medios de comunicación y por cierto, tremendismo en las noticias, pues llevó finalmente a estas demandas inusuales de depósitos, corridas bancarias, el coco del sistema financiero, pues desde los años 20 del siglo pasado. Diría alguien que desde Mary Poppins. Correcto. ¿Te acuerdas que, Sí, sí, que el abuelo era dueño de un banco, el papá? sí, sí. Que el Mary Poppins, y le quitan un centavo a uno de los niños que le habían dado porque se portó mal y se lo quitan. Y llega al banco a pedírselo a su papá. Y la gente oye, ¿cómo? No le pueden dar un centavo a un niño, entonces el banco no es solvente, entonces nos vamos todos. Y quiebra el banco. Exacto. Es una Ese explicación es el muy burda, mecanismo. pero así son las corridas financieras. Es correcto. Y un poquito eso empezó a ver. Es muy diferente el fenómeno al del 2008. Inclusive empezabas a ver comparaciones de déjà vu, de decir, oigan, acuérdense que antes de que quebrara el gigante de Lehman Brothers, quebró Bear Stearns, pues aquí estos pequeños bancos anteceden el quiebre de bancos más grandes. Y fíjate que no, de hecho estamos viendo un interesante resultado paradójico. Esta crisis en bancos pequeños y regionales está redundando en un fortalecimiento de los bancos muy grandes, aquellos que se acuñó la frase en inglés too big to fail, demasiado grandes para fallar. Y es que desde el 2008 la normatividad de esos bancos, yo diría que alcanzó a la mexicana, que estábamos mucho mejor regulados, estamos. Bueno, son bancos más fuertes, son bancos más confiables y se han beneficiado con que los depósitos que salieron de otros bancos han ido a parar allí. Bank of America ya dio a conocer cifras de que en los últimos días ha captado 15,000 millones de dólares. A ver, el propio viernes, cuando empezaba la crisis, los bancos tradicionales, por llamarlos de alguna manera, se vieron, sus acciones incluso se recuperaron. Y a ver, te voy a aventurar una hipótesis que tengo. En todos los casos se trata de quiebras y de quebrantos que se deben al olvido de los fundamentos de la banca. El Silicon Valley, su defecto fue pues dejar de calzar entre lo que prestaba y entre lo que tenía guardado de los depositantes. En el de en el de Signature, pues es exactamente meterse a algo que es tan riesgoso, que es como el salvaje oeste, como son las criptomonedas.
Así es. O sea, no son quiebras sistémicas, diría yo. Son bancos que de cual... Es más, me voy más allá. Credit Suisse, que hoy está en problemas, pues también es que le salió mal la reestructuración. Estaban haciendo una reestructuración tipo la de Citigroup y le salió mal. Y pues uno de sus inversionistas dijo, ya, no me vuelvas a pedir dinero si le acabo de poner hace menos de 4 meses, ¿no? Sí, sí, correcto. Ha habido una mala gestión de riesgos en algunos de estos bancos. Hay que recordar que en Estados Unidos hay más de 2,000 bancos en el sistema. Hay muchos bancos pequeños, regionales, que no están debidamente regulados. Y también hay cierta permisividad en cuanto a que el dinero que ellos reciben, aquel que no prestan y lo usan en la compra de bonos, bueno, les permiten diferenciar en bonos que tienen a vencimiento y esos no registran el valor de mercado. Es decir, ha habido minusvalías por las alzas en las tasas de interés, pero algunos de estos bonos o de esa posición pues estaba registrada a valor contable, a su valor original, nominal de $100 cada bono típicamente. Cuando tienes que salir a hacer ventas de emergencia porque tienes depósitos de más y tienes tu reserva, pues ahí tengo activos líquidos que puedo salir a vender para cubrirlo. La sorpresa desagradable es que lo que tú crees que te valía 100 resulta que te vale 80 en el mercado y no puedes levantar bastante dinero. Eso sucedió específicamente con Silicon Valley. Salieron a vender como más de 20,000 millones de dólares de este tipo de bonos, bonos del gobierno de Estados Unidos o respaldados por hipotecas, pero se encontraron que traían una minusvalía de 1.8 mil millones en esa venta que se comió el capital del banco. Entonces, aquí hay una lectura interesante. Por eso la intervención de la Reserva Federal es les podemos pagar a los que están cubiertos por el seguro de depósito inmediatamente y los demás quédense, porque en algún momento esos bonos ya no se venderán con descuento. Es correcto, es preciso, es restablecer la tranquilidad ante decisiones de estampida, de sálvese quien pueda, que son las que provocan las corridas bancarias, una voz sensata, y no solo fue la Reserva Federal, fue una interesante combinación del Departamento del Tesoro diciendo, a ver, Ujú. esto no va a ser un FOBAPROA, vamos a aumentar las cuotas de los bancos para que lo que tenga que perder la Agencia Federal de Protección de los Depósitos, pues lo recupere vía el sistema y no con cargo a los contribuyentes. Esa fue palomita. Segundo y la mejor, en Estados Unidos están protegidos los depósitos bancarios hasta $250,000. La gente tiene más que eso, tiene 1 millón, tiene 2 millones. Bueno, esa parte que estaría descubierta en el caso de estos bancos, se hizo la excepción y se anunció, te voy a cubrir todo tu dinero cuando te lo quieras llevar, entonces no te lo tienes que retirar. Y desde luego la Reserva Federal como autoridad monetaria. Entonces fue oportuno, fue un cortafuego muy correcto para restablecer la tranquilidad y evitar una caída desordenada de los bancos. Creo que va a haber todavía más quiebras y consolidaciones, porque lo que dijo Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, es, bueno, y vamos a aprovechar para revisar la normatividad de los bancos pequeños y homologarla con los bancos grandes. Ahí puede que haya algunos que no resistan los mayores Y que requerimientos eso de está bien, va a capitalización. ser una poda. Yo insisto y lo he estado diciendo desde el viernes, que van a crujir dientes, sí. Que va a haber quienes sufran, sí. Pero estamos muy lejos de una crisis sistémica, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo que sorprende es que en medios de comunicación, incluso los especializados, como que por momentos se han hecho advertencias de que estábamos allí, de que el déjà vu del 2008 era muy fuerte, cuando en realidad no es así. Uno ve los números y hasta esta pequeña crisis trae una advertencia importante para la Reserva Federal. Parte de este nerviosismo fue inducido por el propio Jerome Powell en su comparecencia ante el Congreso, que se puso en un tono muy enérgico de vamos a seguir subiendo las tasas, queda mucho trabajo por hacer y no importa los costos de ello. Bueno, pues los costos sí pueden ser que la gente piense que viene una recesión, que no van a recuperar sus depósitos y un ataque a los bancos como el que vimos. Creo que esa es una advertencia importante para que la Fed, dos cosas.
evite incrementos de tasa de interés violentos de medio punto porcentual y segundo, modere el tono de su comunicado. Han estado en un plan muy agresivo, cuando en realidad lo que tienen que buscar ya es la convergencia al famoso aterrizaje suave de la economía. El 22 de marzo veremos si estoy en lo cierto, pero creo que esta crisis es una advertencia, una fuerza importante para que la Fed sea más sensata. Yo estoy de acuerdo contigo. Y así muy brevemente, ¿cómo ves que reaccione la Reserva Federal, el Banco de México? Yo creo que Banco de México va a estar a la expectativa y replicando los movimientos de la Reserva Federal. No pueden darse el lujo de interrumpir el incremento de las tasas porque la inflación, aunque empieza a ceder, todavía está muy alta. Querido amigo, qué bueno que disfrutaste de tu día libre dado por este Muy programa. bien. Claro que sí. Un abrazo. Te mando un abrazo, mi querido amigo. Que te vaya muy bien.